Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, ruego que nos acompañen en la mesa Sergio Aguiar, autor del libro, Jesús Quesada, prologuista, y José Julio Quesada, también en representación de la familia. Vamos a comenzar este acto haciendo entrega de un dibujo a plumilla elaborado por don Eugenio Aguiar, para lo que ruego que nos acompañe el alcalde, don Pedro Rodríguez y don Eugenio Aguiar. Buenas noches a la corporación municipal, a los representantes municipales, a los intervinientes en el acto y al público en general. Estoy muy asombrado porque yo no había visto la enmarcación del cuadro, de un gusto exquisito, para que lo vean, de don Miguel Santiago. Yo me gustaría, simplemente no le voy a quitar mucho tiempo. Aquí mismo. Aquí. Sí. Para mí es un inmenso honor darle las gracias a mi amigo Sergio Aguiar. Lo hago públicamente, que nunca lo había hecho, porque siempre ha tenido la deferencia y la confianza hacia mi posible, vamos a llamarle, no talento, sino un don para el retrato. Parece que no sale tan mal, ¿no? Entonces siempre ha confiado en mí en los dos libros que le he ilustrado, el anterior de este señor, de don Miguel Santiago, y el actual de don Rafael Almeida. Yo estoy muy agradecido como persona y como intelectual que es. Y lo único, para terminar, me gustaría hacer un ruego a la corporación y concretamente a Civice Sosa, nuestra concejal de Cultura. Me gustaría que este retrato estuviera puesto o colgado en la sala de estudio de los estudiantes que preparan sus oposiciones y sus exámenes, para que supieran, primero, por qué se llama la biblioteca, el nombre y la denominación que tiene. Segundo, la valía personal de este señor, su biografía es extraordinaria, del estatus social que tuvo hasta donde llegó. Y después, como intelectual e investigador, pues aquí hay personas más cualificadas que yo para darle la categoría que en realidad tiene. Simplemente eso. Muchas gracias. Bien, damos comienzo a la presentación del libro de don Rafael Almeida. Para ello, hoy tomo prestadas las palabras que pronunciara Federico García Lorca en la inauguración de la biblioteca pública de su ciudad. Biblioteca que se compone de libros, como el que presentamos esta tarde en el Teatro Hespérides, en el que se funden la historia, el arte y la belleza. Porque solo la belleza salvará al mundo, al decir de Dostoyevsky, que mientras estuvo prisionero en Siberia pedía a su familia: enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera. Pedía libros, es decir, horizontes, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Otro gran enamorado de los libros fue nuestro protagonista de esta tarde, Rafael Almeida, poseedor de una importante y destacada biblioteca en su casa, de la que se conservan unos 100 ejemplares en la actualidad en la Biblioteca Pública Miguel Santiago de Guía, donada por sus descendientes en 1989. Como concejala de Cultura, es para mí un orgullo contar con el excepcional equipo que me acompaña, como Sergio Aguiar, que a lo largo de todo el año trabaja de forma incansable para acercarnos a nuestros ilustres a través de los libros. Porque es en los libros donde lo escrito permanece, y aquí nace la utilidad e importancia de la escritura, auxiliar poderosísimo para el desarrollo del pensamiento humano. Nuestro archivero e investigador, Sergio Aguiar, se adentra en esta ocasión en un personaje de sumo interés, escudriñando hasta el último documento escrito para trazar la biografía de Rafael Almeida Mateos. Así trae al presente las memorias en las que detalla su vida. El segundo manuscrito, titulado Pensamientos y advertencias, que lega a sus descendientes, en un gesto de máxima generosidad. Y el tercero de los escritos, fruto de sus tantos viajes a la península, a Cuba, donde comenzó a ir en el año 1848, y a Estados Unidos como emprendedor incansable y hombre adelantado a su tiempo.
Y ese es el origen del puerto de refugio en Las Palmas de Gran Canaria. Dedicó gran tiempo de su vida a la experimentación y a la agricultura, consiguiendo exportar la cochinilla que producía Filadelfia, siendo pionero en el cambio de cultivo al pasar a la caña de azúcar, al millo o a la platanera. En este libro, Sergio Aguiar escudriña la obra de nuestro Rafael Almeida, descifrando hasta la última de sus palabras manuscritas. Transita por la vida del genial guiense desgranando su faceta de agricultor referente en Canarias, como se pone de manifiesto con el encargo que le hizo la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, al conocer una de sus estancias en Filadelfia, momento en el que aprovechan para solicitarle que estudie la industria azucarera y su posible introducción en Canarias, así como otros cultivos como el tabaco virginio y que adquiriera también semillas de un nuevo millo que se cultivaba. Destaca en su etapa como alcalde de Guía la elaboración de unas ordenanzas de policía urbana y rural para establecer unas normas de buen gobierno. Una actuación que tuvo repercusión en la prensa de Las Palmas de Gran Canaria, de la que el periódico La Verdad diría en 1872 que debe ser imitada por las demás de la isla. Asimismo, en 1868 fue el fundador, junto a otros 40 socios, del Casino de Guía, del que sería su primer presidente. La vida y una parte de nuestra historia guiense se nos descubre ahora en esta maravillosa biografía de Rafael Almeida, escrita por Sergio Aguiar. Así pues, leamos, pero sobre todo, leamos a los nuestros, a nuestro guiense. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, tiene la palabra don Jesús Quesada Medina, profesor de Historia, y al que metí en este berenjenal para que me hiciera el prólogo del libro. Gracias. Muy buenas y calurosas tardes. Primero que nada, pues darle las gracias a Sergio, porque no sé qué méritos tengo, un humilde profesor, ex profesor de Geografía e Historia en enseñanza secundaria, para que me metiera en este fregado, pero dice que los amigos están para molestarlos y bueno, pues es lo que ha hecho conmigo, es eso, todo lo contrario. Estoy muy orgulloso de que haya contado conmigo y sobre todo el que haya podido descubrir a un personaje tan importante para la historia no de Guía, sino para la historia de Canarias e incluso para la historia de España, porque don Rafael Almeida Mateos es un adelantado a su tiempo. Además, es un hombre que nace en 1832, a tan solo un año de la muerte de Fernando VII, y supone, a partir de ahí, ese tránsito que este país tuvo que hacer a lo largo de más de un siglo, de la monarquía absolutista a la España que hoy nosotros vemos y vivimos y disfrutamos. Vivió numerosísimos acontecimientos, no solamente en su periodo que vive en Guía y en Las Palmas, sino incluso se nutre y se forma en ese viaje que muchos canarios estuvieron obligados a hacer por la obligada migración, buscando en aquellos momentos lo que la tierra donde habían nacido se les negaba. Por ello ha sido todo un descubrimiento ver un hombre adelantado a su tiempo. Yo creo que podría incluso enmarcarse, aunque él es anterior, pero por sus ideas republicanas a ultranza, eso sí, con un respeto escrupuloso al resto de opciones políticas, de liberalismos conservadores y liberalismos progresistas, pero con ideas claras, ideas contundentes, inquebrantables, que llevó a la práctica a lo largo de toda su vida en el plano político. Pero es también un hombre que nos descubre un emprendimiento económico verdaderamente importante, y desde el punto de vista social ese compromiso con la sociedad en la que tuvo que vivir a lo largo de sus 89 años es también digno de elogio. Tanto es
es así que en muchas ocasiones cuando leía el libro y analizaba el magnífico trabajo que ha hecho Sergio, me recordaba un poco también a Benito Pérez Galdós, en el sentido de que si hoy cogiésemos algunos de los episodios nacionales que Benito Pérez Galdós escribió y que le cambiásemos las fechas y los nombres que Benito Pérez Galdós reseña en su dilatada obra, nos sirven para ver que pocas cosas han cambiado desgraciadamente en la historia de nuestro país. El cainismo político, el odio. Hay una frase de don Rafael que me llamó y me impactó: el odio no se cura con odio, el odio se cura con formación, con educación, y eso es verdaderamente más para una persona que, como yo, he sido docente durante más de 30 años, es verdaderamente impresionante. Por tanto, les voy a leer un poco lo que hice aquí para que Sergio me perdonara este desastre, pero bueno, voy a leérselo y ya ustedes lo valorarán en su justa medida. Un prólogo evidentemente sirve para reseñar lo que viene después del prólogo precisamente, y por tanto no me he metido en profundidad con lo que es la vida de don Rafael Almeida, reseñando cada uno de los acontecimientos, de las vivencias que él tiene, sino a grosso modo, y probablemente por deformación profesional, he hecho casi como un comentario de texto basado en 3 premisas básicas. Es decir, ¿qué es lo que hace don Rafael Almeida desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político? Es ese esquema que siempre utilizábamos en el aula para explicar pues cualquier tipo de sociedad, y que además es extrapolable también a cuando hablamos de un individuo en concreto, como es el caso de don Rafael Almeida. Cierto es que Guía de Gran Canaria, tal y como el propio Sergio Aguiar señala, ha contado a lo largo de su historia con un destacado número de personas que dejaron su impronta en los más diversos aspectos de la vida, convirtiéndose en personajes, es decir, en personas singulares que destacan por su forma peculiar de ser o de actuar, o por su representación en la vida pública. Don Rafael nos presenta todas esas facetas. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, don Rafael Almeida Mateo. Personaje polifacético que a lo largo de una dilatada vida, 1832-1922, prácticamente 90 años, muere con 89, deja una huella imborrable en la historia política, social y económica de su municipio y de la isla de Gran Canaria, de Canarias, e incluso, me atrevo a decir, de España, con ese marque que quería hacer antes de incluirlo dentro de lo que es el regeneracionismo español de finales del siglo XIX, con la gran crisis de 1898. A través de esta biografía, Sergio Aguiar nos muestra un hombre adelantado a su tiempo, sin lugar a dudas. A través de un hombre adelantado a su tiempo, de sólidas convicciones, reflexivo para con la sociedad que le tocó vivir, incansable, emprendedor, con una moral y rectitud inquebrantable. En esas reflexiones que él hace, ustedes podrán descubrirlo en la lectura atenta del libro, que son aportaciones magníficas. Su vida, llena de peripecias, por llamarlo de alguna manera, vivencias, se ve marcada inicialmente por la emigración a una temprana edad, viajando a la isla de Cuba con tan solo 16 años, obligado por las escasas posibilidades de futuro que su tierra le ofrecía, tal y como le ocurrió a miles de canarios y canarias que a lo largo de los 2 últimos siglos de nuestra historia reciente han tenido que hacer exactamente lo mismo. Tras casi 15 años de periplo lejos de su guía natal, por Cuba, Venezuela fundamentalmente, aunque también sabemos que, como ya decía antes Sergio en la presentación de la exposición, viajó a Estados Unidos, a Filadelfia, etcétera, etcétera, pues don Rafael regresa a su pueblo natal en 1862, unos añitos antes de la Revolución Gloriosa en España, donde por culpa de un luctuoso suceso, el fallecimiento de su cuñado, decide quedarse de forma permanente ante la petición familiar de que así lo hiciera. A partir de este momento, don Rafael Almeida inicia una nueva etapa de su vida que vendrá marcada por sus actividades agrícolas y por el compromiso social
y político, como consecuencia de los acontecimientos que vive España a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y, por supuesto, en las 2 primeras décadas del siglo XX. Fue don Rafael Almeida un hombre incansable en política, de profundas convicciones republicanas. Es alcalde en varias ocasiones de su pueblo natal, de Guía. 1868 preside 2 sesiones plenarias y brevemente y posteriormente en 1896 vuelve también a ser alcalde, donde desarrolla una intensa labor de reforma y dignificación de la administración municipal para hacerla eficiente. Esto es un dato que también me llamó muchísimo la atención. Está prácticamente obsesionado en que las instituciones tienen que estar necesariamente al servicio de la ciudadanía. No son instituciones que tienen que estar para el brillo y el boato y la pompa de otros, sino que tienen que estar necesariamente al servicio de la ciudadanía. Y además, trabajando denodadamente por equilibrar las grandes desigualdades que ustedes pueden imaginarse que si hoy existen, cómo serían en la época en que le tocó vivir a don Rafael. Una lucha sin cuartel contra los abusos caciquiles y contra los impuestos abusivos como el de consumo. Un impuesto que lastraba, pero de forma brutal, el posible desarrollo económico, sobre todo de las clases populares. Además, son unos impuestos que van directamente al consumo y, por tanto, lo pagaban igualmente los ricos que los pobres. Por tanto, era de una fiscalidad totalmente abusiva y totalmente insolidaria. También, al calor de la Revolución Gloriosa, fue presidente del Casino Democrático en Guía. En 1874, en los albores de la Restauración Borbónica, abandona la política y se dedica a sus negocios agrícolas hasta 1882, año en el que se constituye en Guía el Comité Democrático Republicano, que estará presidido por su sobrino José Rodríguez Almeida, ocupando un cargo de vocal Rafael Almeida hasta su muerte. Siempre estuvo vinculado hasta su muerte al Partido Republicano. En el plano agrícola, otra vez nos vuelve a demostrar esa necesidad de avance, esa necesidad de formación que tenía necesariamente como déficit nuestra gente y nuestra tierra. Vislumbra y padece el declive de la cochinilla por la introducción de las anilinas. La cochinilla, como todos sabemos, era otro más de los cultivos de exportación. Primero fue la cochinilla, la caña de azúcar, el vino, después la platanera, y todavía a día de hoy seguimos con un gran monocultivo como es el turismo, pero que de alguna manera no nos ha llevado sus dividendos y los beneficios que haya podido dejar para diversificar la economía de las islas. En el plano agrícola, vuelvo otra vez a repetirlo para no cogerle el hilo, vislumbra y padece el declive de la cochinilla por la introducción de las anilinas, por lo que propone el fomento del cultivo de la caña de azúcar en las islas, pero con una visión industrial, con una visión que no es la misma que se impone en las islas tras la conquista, sino que es una visión ya industrial, competitiva, que pudiese garantizar una serie de mercados y que fuese una fuente de riqueza para nuestro archipiélago. Y desde ahí, el fracaso posterior también de la caña de azúcar, también y el contacto con Olivia Stone, hace que la platanera se vaya introduciendo y aporta por su parte todo lo que está en su mano para el cultivo de la misma. Y sobre todo, fundamental, hay un cambio en lo que es la línea económica de las islas con respecto al continente y con respecto a España. Si España administra territorialmente las Islas Canarias, económicamente nuestra dependencia era más del Reino Unido que de la propia nación española, por decirlo de alguna manera. Hay que destacar que sus firmes convicciones le llevan a defender e impulsar
las mejoras de las infraestructuras viarias y portuarias. Ahí está el origen del puerto del refugio en Las Palmas de Gran Canaria. Es un apartado muy interesante y sobre todo cuando él también relata las peleas caínitas entre los políticos y sobre todo también entre don Juan León y Castillo y don Fernando León y Castillo. La verdad que es sorprendente, pero es también de mucha actualidad. En 1897, antes de eso también me gustaría hacer un breve apunte a una cuestión que me parece fundamental, y es la propuesta de la creación de una escuela agraria para formar a nuestros agricultores. Tengamos en cuenta que estamos hablando de finales del siglo XIX, donde todavía incluso España no se ha industrializado de una manera, vamos a llamarlo global, sino que tenemos una industrialización y unos inicios del capitalismo español concentrado en diferentes regiones de España, pero que evidentemente en Canarias prácticamente pues no existe. Esa apuesta por la formación yo creo que es fundamental. Y también este trabajo que Sergio Aguiar nos presenta nos lleva con todo lujo de detalles a conocer toda su actividad a través de sus frecuentes participaciones en la prensa, sobre todo en el Tribuno, que era el órgano del Partido Republicano Federal, o su pertenencia como socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, así como en la constitución en 1902 de la Liga de Propietarios y Comerciantes de Las Palmas. Esto también es muy importante, verdadero germen de lo que posteriormente serán las cajas de ahorro, pues ellas vendrían de alguna manera a paliar la carencia de instituciones financieras y de capitales que pudieran aportar esos dineros para dinamizar las actividades económicas de una paupérrima economía colonial. Y lo digo así, sin ningún ambaje, es una economía colonial, una economía que aún hoy, desgraciadamente, sigue manifestándose con una economía subsidiada que no nos llevará nunca a ningún sitio. No podemos afrontar el futuro sino con una riqueza, y esa riqueza, la riqueza que tiene Canarias y que nadie se la puede quitar, es la de los propios canarios y canarias si estuviésemos formados y tuviésemos mayor inversión en el plano educativo. Por todo ello, Rafael Almeida se acerca a nosotros de la mano de Sergio Aguiar como un referente político, económico y social preocupado por el desarrollo de su tierra y de su gente, seguro de que, estas son palabras de él, las causas triunfan más o menos pronto y con éxito, dependiendo de las razones que las motivan y la justicia que les acompañe. Me parece una frase magnífica por su parte. Don Rafael Almeida fallece en Las Palmas de Gran Canaria el 17 de febrero de 1922 a la edad de 89 años. En definitiva, este trabajo que nos presenta Sergio, siempre tan metódico, siempre tan profundo en la utilización de las fuentes, siempre analizando con rigurosa objetividad y nunca cayendo en ese patriotismo que tan de moda últimamente se está poniendo, donde hay historiadores que hacen mención a que esto no es verdad, pero como es bonito lo mantenemos. Sergio no es de esa línea, es un investigador con una profundidad impresionante y nos muestra una biografía fundamentada en un concienzudo trabajo de investigación, recopilación, manejo de fuentes y exposición que a nadie deja indiferente, de un hombre que vivió el tránsito de la monarquía absolutista de Fernando VII a la España liberal de Isabel II, con sus luchas intestinas, con 3 guerras civiles, las guerras carlistas, con una revolución democrática en 1868 y un cambio dinástico, el cambio de la monarquía de los Borbones por la de Amadeo de Saboya, la primera monarquía constitucional y democrática que tuvo este país, que se reflejó en la Constitución de 1868, incluso con sufragio universal, directo y secreto. También la monarquía, ya lo dije, la Primera República, la posterior restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, la regencia de María Cristina, la crisis de 1898 que supuso para el país un gran trauma, la pérdida de Filipinas, de Cuba y de Puerto Rico tras la guerra con los Estados Unidos.
el turnismo y el caciquismo político, movimiento regeneracionista, monarquía de Alfonso XIII, guerra colonial en África, en definitiva un periodo de la historia de España que marca en toda su extensión el desarrollo y configuración de la España actual y por supuesto también de Canarias en el mundo contemporáneo, gracias al aporte denodado, inquebrantable de una personalidad histórica ya con todos los honores, como fue don Rafael Almeida Mateo. Para mí ha sido un descubrimiento impresionante, ha sido una satisfacción y quiero volver a darle las gracias a Sergio por darme la oportunidad de conocer y profundizar en la vida de este ilustre guiense, que les invito a ustedes a que conozcan también de manera atenta y que reflexionen sobre esas vivencias que él nos plantea, porque en ellas, estoy seguro, está marcado nuestro futuro. Sin ello no lograremos conquistar ese futuro que merecen nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones venideras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Suso. Buenas tardes, muchas gracias, Suso. Gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. En primer lugar, permítanme que agradezca a quienes han colaborado para que este libro sea una realidad, su apoyo. Al Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria, en las personas de su alcalde, Pedro Rodríguez, y la concejal de Cultura, Civice Sosa, por apoyar estas iniciativas para dar a conocer la rica historia de nuestra ciudad. A la familia de don Rafael Almeida, especialmente a José Julio, su bisnieto, por su interés y colaboración, que además es guiense por partida doble, ya que los Quevedos también, ustedes proceden de allí, igual que los Almeida. Al profesor de Historia, Jesús Quesada, por su prólogo, a María Teresa Ojeda, que está por ahí, siempre en mi nómina pero sin sueldo, para corregir los textos. A todas aquellas personas que desde sus trabajos en archivos y bibliotecas pues han colaborado y que reseñamos en el libro en el apartado de agradecimientos. A Armando Pérez Tejera, cronista oficial de Arucas, que en muchas ocasiones pues colaboró en la búsqueda de documentación en el Archivo Histórico Provincial. A Eugenio Aguiar por el retrato a Pulmilla de don Rafael. A Javier Esteves Domínguez por algunas fotos que ilustran el libro, también a Francisco Suárez Moreno, cronista oficial de La Aldea, también por algunas fotos que ilustran el libro, y a los genealogistas Juan Ramón García, Francisco Mateo y Jorge Rosas Cabrera por la información de la familia Almeida Mateo. Y no por ser el último, sino porque realmente yo creo que sin él no podía haberse dado esta circunstancia, al editor, a Carmelo Santiago Casañas, de la editorial Edigeca, cuya pasión por nuestra historia pues ha hecho posible esta edición del libro. A todos, mil gracias. Cosas convenientes. Se debe procurar andar 1 o 2 horas en cada día y dormir 5 o 6 horas todas las noches. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y este loco qué está diciendo? Pues nadie diría que esto lo escribió don Rafael Almeida hace 125 años. O sea, eso que ahora está tan de moda, que si caminar, no caminar, que si dormir, que si creo que vienen de Japón, las nuevas dietas a través del agua, no sé qué rollo, tal. Bueno, total, que don Rafael Almeida hace 125 años ya hablaba de todo esto, curiosamente, ¿no? En sus cuadernos titulados Para mis sucesores, Pensamientos y Advertencias, 1898, y que tienen plena actualidad. Afortunadamente, la familia de Rafael Almeida ha conservado 3 textos manuscritos, posiblemente siguiendo el consejo que él dejó escritos para que los conservaran. Los otros 2 textos, Recuerdos de mi vida y Origen del puerto del refugio en las Palmas de Gran Canaria. Hoy, en el pueblo que lo vio nacer, allá por 1832, se presentan los 3 textos manuscritos que él dejó escritos. Unos textos que en su momento
fueron transcritos por sus nietos, Blanca Rosa González Almeida, José Rafael Hidalgo Almeida, a los que conocí en el año 2001 cuando visitaron la Biblioteca Municipal de Guía y nos entregaron una copia para conservar junto a la donación de libros que unos años antes habían hecho la familia, de unos 100 libros que pertenecieron a don Rafael. Posteriormente, varios de sus bisnietos, de sus nietos, han estado pues, transcribiendo, complementando esta información, entre ellos José Julio Quevedo González, con el que yo he tenido más contacto. No obstante, yo opté por realizar las transcripciones personalmente, con los originales conservados por José Julio, que tan amablemente me los ofreció para el trabajo. Se trata de 2 textos del original de las memorias y del cuaderno de pensamientos y advertencias. El manuscrito sobre los orígenes del puerto, pues fueron transcritos por su hija Severa y no he podido tener acceso al original porque no ha aparecido. Y entonces hemos hecho una copia literal prácticamente de ese texto que complementaron pues, también sus nietos. Debo observar que la caligrafía de don Rafael Almeida es un tanto complicada. Yo diría que un poco endemoniada. A pesar de ello, salvo unas pocas palabras que nos ha sido imposible descifrar, hemos colocado junto a las que no hemos podido descifrar el signo de interrogación entre paréntesis o hemos puesto entre corchetes ilegible. El resto nos ha sido posible descifrarlo. El libro que hoy presentamos consta de 3 partes. En primer lugar, un estudio biográfico de don Rafael que hemos realizado siguiendo la trayectoria vital que él mismo marca en sus textos y que hemos enriquecido con fuentes documentales extraídas en archivos y bibliotecas de Canarias, la península, Cuba y Estados Unidos. Hay que sumar las fuentes de hemeroteca, el Museo Canario, en el que debo destacar la colaboración de José Julio Quevedo, que también se unió en esta aventura investigadora. Más de unos cuantos días estuvo buscando artículos de don Rafael en la prensa. La hemeroteca de la Universidad de La Laguna, y la hemeroteca de la Universidad de Las Palmas y la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. Todas ellas se pueden consultar, afortunadamente, a través de Internet. Sin duda, una de las fuentes más destacadas ha sido la del Archivo Histórico Provincial, donde se conserva la documentación de las diversas notarías de Gran Canaria, y entre ellas las de Guía, lo que nos ha permitido conocer las docenas de escrituras notariales que Rafael Almeida y su familia otorgaron a lo largo de su vida, lo que nos aporta información de primera mano de sus negocios, de su vida privada, de su testamento, etc. Como hemos visto en la exposición que se acaba de inaugurar sobre la vida de don Rafael de manera muy resumida, como no puede ser de otra manera, pues ya ha quedado claro que 90 años de vida da para mucho, pues como acaba de decir Jesús Quesada, falleció en 1922, y hay 2 aspectos fundamentales, me voy a repetir un poco, pero es importante decirlo. Es la parte política y la parte agrícola. Fue sin duda un gran emprendedor. De ahí el título de este libro y de la exposición, Memorias de un emprendedor incansable, título sugerido por Javier Esteves cuando estábamos realizando la confección de los paneles y que nos pareció muy acertado para el propio libro. La agricultura ha quedado claro que es un leitmotiv en la vida de don Rafael, es un motivo central que se repite siguiendo los ciclos de la economía canaria y que sin duda él fue un protagonista fundamental, destacado y que él jugó un papel clave. El otro aspecto es el aspecto político. Los textos de don Rafael son de total y absoluta actualidad, ahí coincido con Suso. Cuando leía y transcribía sus memorias, sus pensamientos y el origen del puerto, me admiraba de su certeza en el análisis de la política de su época, que asombrosamente es extrapolable a la actualidad. En muchos aspectos, o quizás deberíamos decir que todo sigue igual.
Rafael Almeida fue un claro partidario de la República como forma de gobierno, idea que creo se consolidó aún más en sus viajes y negocios en los Estados Unidos. De ahí que el Diario de Las Palmas, en el año 1905, dice: todo el mundo sabe que don Rafael ha sido un republicano de toda la vida, como le demuestra el cuadro que figura en su despacho con los retratos de todos los presidentes que ha tenido la República de los Estados Unidos, menos el de McKinley, porque el grabado es anterior a la época en que éste regía los destinos de aquellos estados. Y hasta dicen, quién lo sabe, que este retrato ha sido ya encargado. Enguía fue precisamente alcalde en varios periodos de la historia de España marcados por el movimiento republicano. En los textos por él escritos se muestra como un entusiasta partidario de la República frente a la monarquía, y en la política de Canarias es un destacado opositor a Fernando de León y Castillo, casualmente diputado por el distrito electoral de Guía en muchas ocasiones. De ahí que el órgano del Partido Liberal de León y Castillo, el Diario de Las Palmas, en el año 1896 diga: don Rafael, como todo el mundo sabe, es un republicano furibundo que truena contra la monarquía. Creo, como ha señalado Jesús Quesada, que Rafael Almeida fue un hombre de profundas convicciones republicanas. De ahí que hasta los últimos años de su vida participara en Las Palmas apoyando y siendo candidato del Partido Republicano, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas, por el distrito de Vegueta. Y en el año 1902, Franchi Roca crea el periódico El Tribuno, donde Rafael Almeida publica decenas de artículos. Concluimos el estudio con datos genealógicos de la familia y con un eje cronológico de la vida de don Rafael. Ya a continuación ya se publican los textos de él. En primer lugar, para mis sucesores, Pensamientos y Advertencias, 1898, Recuerdos de mi vida y Origen del Puerto del Refugio de Las Palmas. Y al final añadimos un pequeño apéndice documental. En primer lugar, el discurso pronunciado por él en el Casino Democrático de Guía, normalmente conocido por Casino de Guía, fundado en 1868, como ha señalado, pero que este discurso fue en 1871. Y en segundo lugar, el discurso que él da en la Plaza Grande de Guía en 1873 con motivo de la proclamación de la Primera República en España, un discurso que se conserva en los libros de actas del Ayuntamiento. Y en tercer lugar, pues publicamos un estudio que él edita de su propio bolsillo en el año 1873, porque cuando él llega al Ayuntamiento de Guía se encuentra con que el Ayuntamiento de Guía está prácticamente en la bancarrota y publica un estudio contra los hermanos Bento o contra Salvador Martín Bento, que había sido el alcalde anterior. Todos estos documentos no los hemos transcrito al 100%, porque son muy largos, pero hemos puesto la página web de la memoria digital de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la dirección web por si alguno tiene interés en verlo. También publicamos un estudio que él hace cuando regresa en 1881 de Funchal, de Madeira, donde publica junto a otros guienses un estudio sobre la caña de azúcar. También en la página web de la memoria digital, donde los interesados pueden verlo. Ya en quinto y sexto lugar, algunos documentos relacionados con la Real Sociedad Económica Amigos del País, de la que él es socio a partir de 1898. Y en séptimo lugar y último, un artículo publicado por él en La Provincia el 4 de mayo de 1911. Apenas 3 días antes se había fundado este periódico. El 1 de mayo de 1911 se publicó por primera vez La Provincia. Todos sabemos que fue un periódico creado para lograr la división provincial. Rafael Almeida fue un firme partidario de la división provincial y él publica el primer artículo en una sección denominada Tribuna Libre, que el propio periódico La Provincia dice:
La tribuna libre es un palenque, una lisa, un campo neutral. La provincia, por lo tanto, no asume, ni en mucho, ni en poco, ni en nada, la responsabilidad del trabajo de opinión del articulista. Inauguramos lo prometido con el siguiente artículo de don Rafael Almeida Mateo. Se trata de un artículo, un poco polémico, sobre el servicio de abasto público de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Debemos indicar que a lo largo de su vida Rafael Almeida publicó decenas y decenas de artículos en muchos periódicos. Es imposible publicarlos todos. Solo en el periódico El Tribuno localizamos, en este caso José Julio, porque fue el que los localizó, más de 100 artículos. Imposible. Normalmente firmaba como R. Almeida o R. A. Don Rafael, ya hemos dicho, ya se ha señalado que falleció el 17 de febrero de 1922, y el obituario publicado en el periódico El Tribuno dirá de él: su vida fue un ejemplo de honradez, de austeridad y de entereza. Don Rafael Almeida luchó en la prensa siempre contra la política caciquil, aquí imperante, y en todos los escritos palpitaba el más noble anhelo de reivindicación y de justicia. El ansia de librar a su país de apetitos y malsanos egoísmos políticos. Su pluma no sabía de adulaciones y rastrerías. Defendió la verdad en todo momento, porque así era aquel hombre bueno, amante de lo justo. Sin duda, Rafael Almeida es un personaje del municipio, de nuestra historia, de Guía de Gran Canaria. Yo espero que, además, curiosamente, cuenta con una calle en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y yo espero, si tienen la oportunidad de leer el libro, que además he querido dedicar a un amigo y vecino, Antonio Manuel León Suárez, que falleció hace un par de años y que, bueno, le tenía mucho cariño y creo que se lo merece. Y bueno, lo que espero es que les ayude a conocer este personaje de nuestra historia, de la historia de Guía, de Gran Canaria, de Canarias. Reiterando las gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, tiene la palabra don José Julio Quevedo en nombre de la familia. Señores, al tomarme hoy la libertad de dirigiros la palabra por primera vez con motivo de haber terminado el primer periodo de nuestra sociedad, empiezo por deciros que no esperéis de mí ninguna de esas relaciones floridas que tanto halagan los oídos, ni mucho menos un discurso propiamente dicho. Así comenzaba el discurso que el día 5 de marzo de 1871 pronunciaba Rafael Almeida en la villa de Guía, en la toma de posesión como presidente del Casino Democrático. Hizo esto muchas gracias a todos por su presencia en este acto emotivo que le hacemos a Rafael Almeida Mateo. En primer lugar, agradecer a don Pedro Rodríguez Pérez, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía, y a doña Civice Sosa Guerra, concejala de Cultura, por el interés mostrado en conocer un poco más sobre la historia de Santa María de Guía de Gran Canaria, ya que han facilitado la labor para que este libro vea la luz. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Sergio Aguiar Castellano, autor del libro, que hoy nos reúne por el tiempo dedicado al proceso de investigación y recopilación de documentación que ha llevado a cabo sobre la vida de Rafael Almeida Mateos, descubriendo datos que hasta el momento eran desconocidos por sus descendientes. Toda esta aventura comenzó un día en que me acerqué a la biblioteca Miguel Santiago de Guía, solicitando información sobre la vida de Rafael Almeida, y me remitieron a Sergio, el cual ya tenía noticias de don Rafael, ya que fue una persona muy activa, tanto en la agricultura del norte de la isla como en la política de Guía. Dado que obraba en mi poder los originales de sus manuscritos y los transcritos de dichos originales por su hija Severa y continuando a su fallecimiento por su nieta Blanca, surgió la idea por parte de Sergio Aguiar de plasmar un libro, la historia de su vida y su manuscrito.
Agradecer también al editor de este libro, don Carmelo Santiago Casaña, por el interés mostrado en este proyecto, que ha contribuido a dar luz a la vida y memoria de Rafael Almeida. Y al profesor de Historia, don Jesús Quesada Medina, por haber realizado el prólogo del mismo. Con esta publicación se cumple el deseo de Rafael Almeida, según se recoge en uno de sus escritos titulado Pensamiento y Advertencia, de 1898, suplicando a sus herederos de que no extraviasen sus escritos inéditos, lo mismo que los publicados, para que fueran examinados, pidiendo recoger los mejores para publicarlos en un libro como recuerdo. Termino reiterando las gracias a todos los que han hecho posible este libro.